Muy bien. Bueno, la idea de hoy es establecer los grandes procesos de un mundo complejo que se abre después de la Primera Guerra Mundial hasta la década del 40, o por lo menos antes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, para tener una idea de lo que estamos hablando. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial, ya dijimos, tiene algunas consecuencias o de alguna manera pone en escena nuevos poderes y nuevas realidades políticas y económicas. Si bien en la Primera Guerra Mundial, que se produce en el corazón de Europa, hay ganadores y vencedores, entre los vencedores Francia e Inglaterra y entre los perdedores Alemania y el Imperio Austrohúngaro, además aparecen dos grandes actores a empezar a tener en cuenta y que van a tener un rol determinante en las décadas posteriores, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética. Está de más decir, porque ya lo dijimos, pero lo volvemos a repetir, que durante la Primera Guerra Mundial, en 1917, por lo menos hay dos grandes revoluciones que se suscitan entre América y Europa. Una es la revolución bolchevique en Rusia y la otra es la revolución mexicana, ¿sí? Por lo tanto, el mundo observa este nuevo proceso en Rusia y observa otro gran actor, que son los Estados Unidos, que, como también dijimos en la anterior clase, Estados Unidos había logrado, por lo menos desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, había logrado combinar un gran músculo en la producción primaria, un gran músculo productivo en la producción primaria, y había logrado, a su vez, constituirse en una potencia industrial fundamentalmente relacionada con el mundo automotriz, que ahora vamos a ver quién es este señor Ford, sino también en la explotación de petróleo. De alguna manera, Estados Unidos va reuniendo elementos, dimensiones que nosotros vimos para la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que una de las conclusiones de la Primera Guerra Mundial es que si no tenés comida, no tenés una industria que fabrique armamentos y no tenés energía, es muy difícil ir a una guerra. Y a partir de esa Primera Guerra Mundial está claro que cualquier idea de defensa nacional, por lo menos en el mundo occidental, está vinculada a la industria, a tener industria. Esto lo digo porque cuando veamos el peronismo vamos a ver la importancia que tiene la industria en la idea de soberanía, como lo va a tener también en el irigoyenismo. Acuérdense que Irigoyen va de 1916 hasta 1928. La idea de la nacionalización del petróleo o el intento de nacionalizar el petróleo. ¿Está claro? El petróleo, como la industria, se vuelven dos dimensiones centrales para la construcción de una idea de soberanía. ¿Está claro? Sigamos con Estados Unidos. Estados Unidos además desarrolla algo muy interesante en el mundo fabril, sobre todo automotriz o empresarial, que va a ser importante para pensar la crisis del 30. Esto estamos hablando todavía antes de la crisis del 30. Y Ford desarrolla no solamente un método de trabajo, que se va a conocer como Fordismo, ¿sí? El trabajo en cadena,
una reorganización racional del trabajo, sino que además el fordismo supone una mirada sobre la capacidad de consumo del trabajador o trabajadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ford entendía que aquellos que trabajaban en sus empresas por lo menos debían poder acceder a uno de esos autos. Y para que eso suceda, el mercado automotriz debía ser protegido. ¿Queda claro? Todavía no estamos en la década del 30, pero ya aparece en Estados Unidos una discusión que yo también comenté aquí, que proviene sobre todo de fines del siglo XIX, donde en Alemania y en los Estados Unidos a fines del siglo XIX se discute, por lo menos en la academia, qué hacer con el liberalismo y cuál es la opción al liberalismo que nosotros vamos a conocer como proteccionismo. La idea de proteccionismo en Estados Unidos está en el mundo, está en Alemania también, con la política de Bismarck, pero efectivamente en Estados Unidos hay una tradición que alienta por el proteccionismo y posiblemente Ford esté dentro de este universo. Quiere decir que para los años 20, Estados Unidos tiene para mostrar varias cosas al mundo. Primero, lo que tiene para mostrar al mundo es esta capacidad productiva. Después, lo que tiene para mostrar al mundo es que no participó de ninguna guerra mundial, mejor dicho, que en su territorio no participó de ninguna guerra mundial, ¿sí? Y que eso le permite, al no tirar ningún tiro, para decirlo rápidamente, en su territorio, no tener que reconstruir Estados Unidos. No hay reconstrucción en Estados Unidos. ¿Queda claro? Participa en la guerra, pero no tiene que reconstruir no tiene que reconstruir su país. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque Estados Unidos, entre otras cosas, se va a proponer como aquel país que ayuda a la reconstrucción y a los préstamos de los países europeos. ¿Sí? Hay una capacidad, una acumulación de capital durante todos esos años, que le permite a los Estados Unidos intervenir en la reconstrucción europea. No solamente eso, sino también que le permite exportar inversiones a través de empresas al propio mercado norteamericano. Y no solo eso, también al mercado latinoamericano. Y este es el otro paréntesis. Estados Unidos, a su vez, se constituye en un actor central en la política latinoamericana. Primero, por su intervención en América Central. Esto es importante durante los años 20, intervenciones militares en Centroamérica. A partir de algo que ya vimos, ¿cierto? De la doctrina Monroe. América para los americanos, de 1904, 1905. Quiero decir que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a desplegar una capacidad de influencia en la geopolítica internacional y en el mercado internacional. Lentamente el mercado internacional va dejando el patrón oro, va dejando la influencia de Inglaterra para asumir un lugar central en la economía, para colocar al dólar como moneda de cambio,
y de alguna manera Estados Unidos empieza a tomar relevancia en el mercado mundial. Por eso la crisis del 30 va a impactar en el mundo, porque la pregunta sería, ¿por qué la crisis del 30 impacta en el mundo? Es porque efectivamente Estados Unidos ya construye previamente un lugar en el mundo. Por lo tanto, la post-Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, tenemos esto. En América Latina, además, tenemos dos procesos interesantes. Tenemos gobiernos antioligárquicos, en algunos casos, como el caso de Argentina, como el caso de Uruguay. Tenemos intervenciones militares de Estados Unidos en América Central, y tenemos una revolución triunfante en México en 1917 que comienza a desarrollar su propuesta política. Fíjense qué interesante, creo que esto también lo dije acá o en otra de las clases, México también va a nacionalizar el petróleo. Pero el fin de la Primera Guerra Mundial trae también problemas de otra índole, que son los problemas vinculados a la desmovilización y a los problemas de la vida cotidiana, los problemas sociales. Comienza una serie de conflictos agrarios y de conflictos obreros que ya van a ser interpretados con la revolución bolchevique, van a ser interpretados como posibles aliados, ¿sí? De alguna manera la revolución bolchevique va a resignificar todos los conflictos, por lo menos en Europa. Frente a un conflicto obrero, las élites van a tener miedo de que eso derive o se acerque al comunismo, ¿sí? Pero en Europa no solamente hay conflicto social vinculado al mundo obrero, sino también que aparecen, sobre todo en los años 20, derechas radicales que van a asumir que van a ir lentamente ganando espacio en las sociedades, como el Partido Fascista, como el Partido Nacional Socialista, ¿sí? Como la derecha radical falangista en España. De alguna manera, aparecen en Europa fenómenos sociales muy vinculados a la crisis de posguerra de la Primera Guerra Mundial, de la posguerra. La pregunta es, ¿todos los países empiezan a crecer la derecha radical? No, hay algunos países que no, como por ejemplo Francia en alguna medida, como Inglaterra. Si tienen derechas radicales, son derechas radicales muy minoritarias, a diferencia de lo que va a pasar en Italia, a diferencia de lo que va a pasar en Alemania. Los años 20, conocidos como la Belle Époque. La posguerra, como sucede generalmente en todas las posguerras, viene un momento de gran bienestar, por lo menos para los Estados Unidos. Una ampliación del mercado norteamericano y de las inversiones norteamericanas. Esta ampliación de la economía norteamericana lleva a muchas empresas ¿a qué? A recapitalizarse, o sea, a buscar inversiones. Las empresas, ¿cómo buscan inversiones? Piden plata a un banco, venden acciones para capitalizarse o efectivamente generan una rentabilidad para sus propias inversiones. ¿Queda claro? En Estados Unidos, la mayoría de las empresas comienza a recapitalizarse vía ¿qué? Vía venta de acciones. Pero lo más interesante es que la compra de acciones, ¿quién las hace?
no las hacen solamente otros empresarios, no solamente las hacen las clases altas, sino que también lo empiezan a hacer los ciudadanos y ciudadanas comunes, o sea, trabajadores. Porque entienden que la compra de acciones o la venta de acciones le permite cierta movilidad social. O por lo menos eso estaba en el imaginario. ¿Sí? Por lo tanto, se empieza a crear una especie de furor, de burbuja especulativa, ¿sí? Se empieza a generar una burbuja tal que lo que pasa en la economía financiera, de la venta y la compra de acciones, no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un desenganche, ¿sí?, de esa economía especulativa que empieza a crecer y a crecer y a crecer, pero que después no tiene respaldo en la economía real. ¿Y cómo nos damos cuenta que no tiene respaldo en la economía real? Porque cuando quiebra uno de los bancos que se dedicaba a la venta de acciones, porque esto es importante, las acciones se compran a través de la bolsa y a través de los bancos. Cuando cae uno de esos bancos, una de esas instituciones, un conjunto de personas sale a vender sus acciones. ¿Sí? Se establece una especie de efecto dominó en la economía norteamericana, donde ante la quiebra de una de estas instituciones se produce una corrida y la gente quiere recuperar el dinero a través de la venta de sus acciones. Y esto genera una especie de crisis de oferta de acciones que lo único que termina haciendo es desplomar las acciones de las empresas. ¿Se entiende? Todo el mundo saliendo a vender acciones. Con lo cual esto lo que genera es algo absolutamente contrario al bienestar y a la rentabilidad. Genera una caída. Genera caída de empresas, genera caída de bancos, se produce desempleo y se produce un quiebre de una potencia que desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta los años 30 construye su hegemonía. ¿Queda claro? O sea, de alguna manera, ese proceso de crisis del 30, que termina además con la reducción de los precios de las materias primas, que termina además con una depresión del mercado mundial, ¿sí? Porque el gran prestador del mundo post Primera Guerra Mundial, el que empieza a tener una hegemonía en el mercado mundial, cae o se ve asediado por una crisis muy importante que tiene como centro de la escena los bancos. ¿Por qué digo esto? Para tener en cuenta, porque en el 2008, nuevamente Estados Unidos tiene una crisis bancaria y financiera brutal por otro tipo de especulación que la especulación inmobiliaria. ¿Está claro? En el 2008 se multiplicaban los préstamos, la gente podía inclusive vender préstamos y adquirir otros, y lo que terminaba pasando, que por la situación de la economía real, esas personas no podían devolver el préstamo hipotecario. Por lo tanto, pasaban dos cosas, o tres. La persona se terminaba quedando sin casa. El banco se terminaba no pudiendo, apropiándose de la casa, pero no pudiéndola vender. ¿Sí? Y las empresas constructoras en una crisis. Por lo tanto, doy este ejemplo del 2008 para que ustedes vean la cantidad de dimensiones que se afectan en una crisis como la del 30. ¿Está claro? La crisis del 30, que además termina con reducción de los precios primarios
y de presión del mercado mundial, obviamente va a tener efectos, entre comillas, negativos en el mundo. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si los precios de los productos primarios caen, un país como la Argentina, un país como Brasil, un país como Uruguay, un país como Perú, un país como Bolivia, ¿qué pasa? ¿Tienen problemas para financiar qué cosa? ¿Las políticas públicas o no? Y si tienen problemas para financiar sus políticas públicas, están al borde del conflicto social. O los gobiernos emiten, van a la Casa de la Moneda y dicen, che, emití plata, con lo cual eso genera inflación cuando se emite demasiado, o efectivamente empezás a tener una deuda social. ¿Está claro? Y el conflicto aumenta. Por lo tanto, la crisis del 30 va a afectar a América Latina porque impacta directamente en sus propios presupuestos y en las promesas de esos gobiernos frente a sus ciudadanos y ciudadanas. Por eso, para 1930, la Argentina carga con dos problemas. El problema del, digamos, de la vejez de Irigoyen, pero también carga con los problemas obreros y con la crisis del 30 que comienza a manifestarse. Fíjense que la crisis del 30 tiene como uno de los resultados posibles, porque son varios, los golpes de Estado. No solamente los golpes de Estado, sino las guerras, como la guerra, por ejemplo, entre Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco. Es una guerra que se construye en relación a quién controla una zona donde se suponía que había petróleo. Fíjense cómo de alguna manera en esa crisis los países van buscando zonas económicas para explotar. Pero la crisis del 30, no solamente el resultado de esa crisis son los golpes de Estado. En Estados Unidos, de hecho, no hay ningún golpe de Estado, sino que en Estados Unidos lo que comienza a producirse es una nueva concepción económica y una nueva relación entre el Estado, la sociedad y las empresas. En Estados Unidos va a aparecer algo que nosotros llamamos como el New Deal o nuevo contrato, donde efectivamente el Estado aparece ya no como aquel que deja que los bancos y las empresas vendan y compren acciones libremente, sin ningún tipo de regulación. La crisis del 30 introduce una nueva relación entre el Estado y la sociedad, que está vinculada con una idea que ya venía de proteccionismo, pero con una idea mucho más fuerte del rol del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Regular. ¿Para qué? Para que no suceda lo que sucedió en la década del 30, que la especulación financiera se termina llevando puesta la economía norteamericana. Acá van a hacer algo que todos conocemos y todas conocemos y todos conocemos, que se va a llamar el keynesianismo, que en última instancia el keynesianismo retoma las memorias proteccionistas que existían, pero pone en el centro de gravedad política al Estado ya como Estado inversor. El Estado es el que invierte para mover la maquinaria. ¿Qué maquinaria? Invierte el Estado, consume el Estado, inyecta dinero en la sociedad, inyecta en lugares estratégicos como la obra pública, donde hay mucha contratación,
Esos empleados y empleadas gastan en el mercado interno y así, una rueda de inversión y consumo. ¿Está claro? En Europa, la crisis del 30 va a potenciar, sobre todo en Alemania y sobre todo en Italia, las derechas radicales. Alemania contaba con algo importante. ¿Qué contaba Alemania? Contaba primero con el rechazo a los pactos que había firmado después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, donde Alemania se había comprometido, entre otras cosas, a no rearmarse. Bueno, después de la crisis del 30, Alemania comienza a rearmarse. En 1933 triunfa el Partido Nacional Socialista, se empieza a controlar Alemania y ahí comienza un ciclo de rearmamento y de fortalecimiento industrial de Alemania. Fíjense, ¿cierto? El Estado, inclusive en los gobiernos nazis y fascistas, tiene un rol central. De alguna manera, la salida de la crisis del 30 tiene una conclusión para todos. El Estado tiene un nuevo rol y todos van a asumir ese rol. Y todos van a asumir, sean comunistas, sean socialistas, sean liberales, sean fascistas o no, van a asumir la necesidad del Estado como Estado interventor. Por eso es interesante, Estados Unidos, que es un país que empieza a construir una economía proteccionista y una especie de socialdemocracia, tiene la misma concepción del Estado que lo va a tener el gobierno nazi o el gobierno fascista. O sea, viene una nueva idea de estatalidad. Pero también va a ser muy común a la que los propios bolcheviques lleven adelante en Rusia. Un Estado inversor, un Estado no solamente autoritario, sino un Estado que moviliza sus fuerzas para recrear la industria y recrear el mercado interno. Por lo tanto, en Europa, la salida de la crisis del 30 por lo menos tiene tres trayectorias. Tres. Primero, en algunos países como Bélgica, como Francia y como Inglaterra, van a intentar mantener la democracia liberal y el liberalismo todo lo que puedan. Mientras otros países como Alemania e Italia se van encaminando a gobiernos autoritarios, a gobiernos que tienen una discusión importante sobre la democracia. Fíjense que después de la crisis del 30, además de que llega el Estado como inversor, como articulador, como integrador de lo social, aparece también la discusión sobre la democracia. Por eso en la Argentina y en otros países de América Latina hay golpes de Estado y hay procesos autoritarios, fascistas en Europa. Quiere decir que después de la crisis del 30, la democracia no es un orden que tiene un consenso mayoritario. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Porque como dije, en Europa hay tres trayectorias. Una, la que dijimos, intentar mantener gobiernos liberales, Francia, Bélgica, Inglaterra. Dos, gobiernos fascistas en Alemania e Italia, con una crítica, como explicaba recién, a la democracia. Mejor dicho, a la democracia como un orden para resolver los problemas sociales. Y tercero, tercer trayectoria después de la crisis del 30, a tener en cuenta, es la socialdemocracia de los países escandinavos, que son los que más cerquita están del mundo soviético.
ahí realmente aparece ya una construcción de estados, digamos, del estado de bienestar. Aparece ahí una mirada sobre la legislación laboral, sobre la protección social. Comienza de alguna manera a desarrollarse esta idea que vamos a ir observando, que se denomina estado de bienestar. Y el estado de bienestar se llama así porque no solamente interviene en la economía, no solamente regula conflictos, no solamente se propone una integración social, sino también que se propone en toda esa intervención generar mayores niveles de bienestar. ¿Está claro? Entre otras cosas, porque tiene un enemigo muy importante, que es la Revolución Rusa. La Revolución Rusa sirve como contramodelo, como amenaza, que va a ser muy importante para después explicar la Guerra Fría, a la cual todavía no llegamos. Quiere decir entonces que la crisis del 30 es procesada de distinta manera en los distintos continentes. Imagínense, no me metí con Asia y no me metí con África, que son continentes que están en otro tipo de procesos. En África y en Asia todavía el efecto de la post-Primera Guerra Mundial, hay un reordenamiento colonial, y en otros países como Asia empieza a haber resistencias, pero no nos vamos a meter ahí. Por lo tanto, la crisis del 30 va a reordenar nuevamente el mundo y Estados Unidos va a salir airoso de esa crisis. ¿Sí? Va a salir airoso y demás. Pero se empieza a construir una escena en Europa muy complicada. ¿Por qué? Muy compleja. Porque Italia y Alemania, pero sobre todo Alemania, que rompe todos los tratados que firmó en Versalles, no solamente comienza a rearmarse, sino que comienza, ¿qué cosa? A apropiarse de territorios que considera que son parte de su universo alemán o que le pertenecen, por historia, por raza, ¿sí? Lo que llamaban el espacio vital. De alguna manera, la Alemania nazi comienza a anexar territorios. Austria, los Sudetes, comienza de alguna manera a expandirse, y en el primer momento, tanto Inglaterra como Francia y el propio Estados Unidos entienden que Alemania es un gran, puede ayudar mucho a contener el comunismo. Por lo tanto, en principio dejan que las anexiones avancen, porque además en Europa se suscita otro problema, que en 1936 hay una guerra civil en España entre republicanos y nacionalistas, del cual Mussolini como Hitler van a ayudar a Franco, que Franco es del bando de los nacionalistas. Por lo tanto, Europa, fíjense qué pasa en Europa: revolución bolchevique en Rusia, guerra civil en España, ¿sí? Una guerra civil donde para muchos interviene Rusia. Por eso Hitler y Mussolini intentan apoyar y apoyan a Franco. Por otro lado, el ascenso y anexión que desarrolla la Alemania nazi. Fíjense, Europa, ¿cierto? Por lo tanto, ese proceso de anexión, va a tener un límite y es interesante. Los nazis van a
establecer un acuerdo con Rusia, imagínense, un acuerdo de no agresión. Pero en ese acuerdo de no anexión, perdón, de no agresión, sucede algo muy importante que va a desatar la Segunda Guerra Mundial, que es la ocupación de Polonia, un país que tenía acuerdos con Inglaterra y con Francia. Por lo tanto, cuando los alemanes invade Polonia, cuando los alemanes invaden Polonia, comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? En América Latina, ahora después voy a la Segunda Guerra Mundial rápido, porque eso lo vamos a hacer en la próxima clase. En América Latina, ¿cómo se ve todo este proceso? Efectivamente, los últimos años de la década del 30 empiezan a mostrar en América Latina, primero, un gran conflicto social. Segundo, en el caso como la Argentina, ustedes saben que después del golpe del 30 de Uriburu, asume un espacio político en la Argentina que se llama La Concordancia, dirigido por Agustín P. Justo, que entre otras cosas se les ocurrió que para mantener el poder había que desarrollar un fraude, el fraude patriótico. ¿Por qué eso? Porque esas élites políticas entienden que si dejamos votar libremente, ¿qué pasa? Vuelve el radicalismo. Por lo tanto, la concordancia dice, estamos de acuerdo con la ley electoral. Lo que no estamos de acuerdo es en que voten, de que voten libremente y de que triunfe nuevamente el radicalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la Argentina también hay una discusión sobre la democracia. ¿Queda claro? Las élites comienzan a entender de que si el voto es libre, no se interviene sobre el voto, vuelve el radicalismo. Una especie de voto irracional. Quiere decir que para los años antes de la Primera Guerra Mundial, en la Argentina está gobernada por un conjunto de fuerzas que pertenecen a la concordancia, que entienden que el problema no es la ley electoral Sáenz Peña, sino son los que votan, ¿se entiende? Los que votan, porque los que votan lo hacen mal. Por eso, la previa a la Segunda Guerra Mundial, hay una gran discusión sobre la democracia. Si la democracia, para las élites, si la democracia es un buen gobierno para resolver intereses, para viabilizar intereses y para resolver conflictos. Es muy importante. Y esto va a pasar en varios países de América Latina, no solamente en la Argentina, porque la democracia está en discusión. Con el ascenso de los nazismos, con el ascenso del fascismo, con la guerra civil española, la figura de Franco, la democracia aparece puesta en duda, inclusive por políticos liberales o conservadores que aceptan la ley Sáenz Peña como la Argentina. ¿Queda claro? Pero lo que pasa antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, antes de la Segunda Guerra Mundial, no pasa inadvertido para la Argentina y América Latina. Muchas élites están mirando qué es lo que sucede en Europa, qué pasa con el nazismo, qué pasa con el fascismo y sobre todo qué pasa con la Unión Soviética. El impacto de la crisis del 30 en la Argentina no solamente es golpe de Estado, sino que es la construcción de un orden que lleva adelante elecciones, pero elecciones absolutamente manipuladas.
Y eso va a durar hasta 1943, hasta un golpe de Estado. Fíjense, del 30 hasta el 43. En el medio de la Segunda Guerra Mundial hay un golpe de Estado y una crítica al fraude patriótico. Una deslegitimación de esa élite. Lo mismo sucede en otros países. De hecho, en Brasil, en los años 30, aparece un gran político y aparece Vargas, ¿cierto? En los años 30. En México, la revolución sigue su camino, que es un camino antiliberal, pero es un camino también democrático, democrático antiliberal, para decirlo de alguna manera. Son los años de la institucionalización de la Revolución Mexicana. Y termino con esto y lo último, y termino y ya no las molesto más. Este es el mundo que se va abriendo. Fíjense qué complejidad, ¿cierto? Italia, Alemania avanzando, provoca la Segunda Guerra Mundial, se construyen dos alianzas. Una alianza, la alianza del eje, Italia, Alemania y Japón. Y por otro lado, los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra. ¿Queda claro? Y otros países. Estados Unidos, ¿por qué entra a la guerra? Porque Japón invade, bombardea Pearl Harbor, que son unas islas ahí en Hawái. ¿Y por qué entra la Unión Soviética a la guerra? Porque, entre otras cosas, Alemania rompe el tratado de no agresión con la Unión Soviética e invade la Unión Soviética. Por lo tanto, el final ya lo sabemos cómo termina. Pero de alguna manera, en el 38, en el 39, comienza a configurarse la Segunda Guerra Mundial. Y después vamos a ver qué pasa con todos esos, políticamente qué pasa en un mundo donde hay distintas trayectorias gubernamentales, y vamos a ver qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. No sé si hay alguna pregunta, duda. Obviamente es un resumen muy apretado, ¿cierto? Pero para que más o menos nos ubiquemos, ¿dónde está la Argentina en todo ese debate? ¿Sí? Una Argentina que entre 1930 y 1943 es gobernado por la Concordancia, que manifiesta una gran crítica al problema democrático, sobre todo el problema democrático como expresión libre de la voluntad popular, por eso tiene que hacer fraude. Entre otras cosas porque tiene una crítica a la democracia. Y es interesante, esa crítica a la democracia que tiene la Concordancia no lo lleva a cambiar la ley electoral, sino que la lleva a mantenerla paradójicamente, pero a hacer fraude. ¿Queda claro? Porque no es que cambian la ley electoral, dicen, bueno, esta ley electoral está mal. No, le dicen, la ley electoral está perfecta. Pero el problema no es la ley electoral, el problema son los que votan. Fíjense qué interesante, el gobierno de Uriburu no dura mucho tiempo, dura días. Entre otras cosas porque no hay consenso autoritario en 1930. Hay un consenso antirradical, pero no hay un consenso autoritario. Y de hecho están así que siguen con la ley Sáenz Peña, pero a condición de intervenir en el voto. ¿Queda claro? Por lo tanto, lo que vemos que a nivel mundial, si bien hay distintas trayectorias, la democracia, por lo menos antes de la Segunda Guerra Mundial, aparece cuestionada. Cuestionada por ejemplo, por Rusia, cuestionada por Alemania, pero también cuestionada por parte de las élites latinoamericanas. ¿Queda claro? Bien. No sé si queda alguna duda, pregunta, crítica.
¿No? ¿Todo claro? Genial, entonces. Bueno, espero que les haya servido, ¿sí? Y nos estamos viendo el martes que viene, entonces a las 9 de la mañana. Esperemos que no haya ningún problema tecnológico. Así que bueno, gracias por participar, gracias por, nada, por haber tenido tiempo para esto. Y bueno, nos estamos viendo el martes que viene. Muchas gracias por todo y buena mañana. Gracias. Esperen una cosa. Esto ya lo bajo y lo vamos a subir. Se los voy a pasar a sus profesores de práctico para que lo suban, ¿sí? Muchas gracias. Vale, buenísimo. Chau, chau. Gracias. Chao, gracias. Chao, buena semana. Igual.